vanguardia en tecnologías es una parte importante. Por eso es que hemos buscado alianzas con empresas como la empresa Fisher. Ellos están introduciendo una nueva tecnología de anclajes y fijaciones en México. Es tecnología de vanguardia que seguramente nos resultará de interés a todos nosotros. Estamos convencidos de que estas actividades pues vienen a consolidar un poco, vienen a contribuir a que nos mantengamos siempre con los mejores conocimientos, que podamos aplicar las mejores tecnologías y siempre conocer una diversidad de productos que hacen que la industria de la construcción vaya evolucionando. La industria de la construcción en México se ha caracterizado por ser una industria más o menos estática, que difícilmente incursiona en nuevas tecnologías, pero eso está cambiando rápidamente. Y es por eso que buscamos este tipo de alianzas. Esperamos que esta plática sea de interés para todos ustedes y que nos sigan acompañando en nuevos eventos que tendrán esta finalidad. Muchas gracias por su presencia. Para darnos una semblanza de lo que es la empresa Fisher, presento al ingeniero Esteban de León Albaitero. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de Ingeniería Civil, con especialidad en estructuras metálicas y de concreto. Cuenta con un diplomado denominado Supervisión de Construcciones del Instituto Tecnológico de la Construcción y fue participante como organizador del curso Métodos japoneses para la evaluación y reforzamiento sísmico en estructuras de concreto existentes, en colaboración con la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Fue diseñador de plataformas marinas en el Instituto Mexicano del Petróleo y tiene más de 15 años de experiencia en el diseño de anclajes y barreras cortafuego para la industria de la construcción. Actualmente es el gerente de ventas para el segmento de industria en la compañía Fisher Sistemas de Fijación. Dejo con ustedes al ingeniero Esteban de León. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, pues vamos a dar una semblanza de lo que es la compañía Fisher. Y sí, presentarnos la imagen. Bueno, como inicio quisiera darles una introducción sobre la compañía. La siguiente, por favor. Sí, ahí está. Bueno, es una pequeña presentación como en forma de introducción de la compañía, de lo que es, en algunas cifras. Y quisiera empezar esta conferencia con algunas cifras. Y estos números les cuentan una historia. Son cifras relevantes de la compañía Fisher Sistemas de Fijación. Principalmente son más de 70 años de experiencia en el mundo, ayudando a empresas como la de ustedes a ser exitosas, con más de 100 países, con presencia de Fisher, contribuyendo al desarrollo de proyectos como los que ustedes están trabajando, más de 1.500 patentes que garantizan una solución para cada uno de los retos que se les presentan, y el número que más orgulloso me hace sentir es un 28% de crecimiento como promedio en México, gracias a la confianza de empresas como las de ustedes que se han desarrollado junto con nosotros. Entonces, todo esto solo lo encuentra una empresa que se llama Fisher. Fisher es un negocio familiar. El dueño es un diplomático hoy en día, se llama Klaus Fischer, y es un profesor honorario y senador honorario de Alemania. Es el propietario y director general del holding y es presidente de la junta asesora del grupo de empresas Fisher. Klaus Fischer ha desarrollado a la compañía y la ha cambiado de ser una empresa mediana a ser una empresa globalmente activa. Se ha expandido para convertirse en el líder del mercado europeo en la tecnología de sujeción y el líder del mercado mundial para anclajes. Ha impulsado sistemáticamente e internacionalizado, ayudar y establecer más los
sus sitios de producción en la parte de Europa, en Asia y en América. Y ha desarrollado una propia filosofía, que esto es para la mejora de todos los procesos dentro de la compañía, la cual es una metodología que se llama Fisher Process System. Esta metodología está basada en ideas japonesas de mejora continua. El grupo de empresas Fisher lo componen principalmente, que es el grupo por mucho el más grande, que es Sistemas de Fijación, que cuenta con más de 14,000 artículos que ofrecen una solución para cada uno de los programas de fijación. Hay una parte de sistemas de automoción, que son servicios líderes en soluciones para interiores en los automóviles. Hay una parte de consultoría Fisher, que es acerca de la mejora de todos los procesos de cada una de las compañías. Y por último, Fisher Technique, que es una parte de la compañía que se dedica a la fabricación de juguetes son juguetes para ensamble. Bueno, la facturación bruta, algunas cifras de la compañía, la facturación bruta al cierre de 2018 son 864 millones de euros. La cantidad de empleados con los que cuenta la empresa a nivel mundial son 5.200 empleados. Los lugares de producción, Fisher cuenta con diferentes plantas de producción de las diversas líneas de productos que están concentradas en Argentina, en Brasil, en China, en República Checa y en Alemania con 4 plantas, y finalmente en Estados Unidos con una. En Italia también se cuenta con otra planta. Y algo muy interesante de esta compañía es que se registran cerca de un número superior a 20 patentes. Es un número superior al promedio de patentes que se registran en Alemania. Entonces, esto significa que es una compañía que es muy innovadora y ha sido reconocida internacionalmente por desarrollar diferentes productos. Las exportaciones se hacen por medio de distribución a más de 100 países y filiales existen 47 en más de 35 países. La parte de los sistemas de fijación son más de 14,000 productos los que se ofrecen, como se había mencionado, y estos responden a soluciones a problemas complejos de fijación, fijaciones de plástico, metálicas y de anclajes químicos. Son soluciones que se hacen a medida de cada una de las solicitudes o necesidades que se encuentran en el mercado. Y se hace una atención a diversos sectores de la construcción, como el industrial, el residencial, el automotriz, el petrolero, el eléctrico, etc., ¿no? Cada uno tiene una diferente necesidad. Las líneas de producto que manejamos en México son sistemas de fijación, que es la parte de anclajes químicos, metálicos y de nylon. La parte de consumibles, que son complemento de esta línea, que son brocas, cinceles y discos abrasivos para corte. La parte de fijación de pólvora, de instrucción por medio de pólvoras, en la que se ofrecen herramientas, clavos, pernos y cartuchos. La parte de productos químicos, que son espumas, selladores, adhesivos y silicones. Y los sistemas de medición, que son rotatorios y de distancia. Y por último, la parte de las barreras cortafuego, en la que se incluyen productos ablativos, intumescentes, collarines, morteros cortafuego y un heladito. Y bueno, para continuar con la plática, empezamos con la parte de disipación de fuerzas sísmicas por anclajes postinstalados con mi compañero el ingeniero Juan Manuel. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Perfecto. Antes que nada, muchas gracias por venir. Yo sé que es un poco difícil, saliendo del trabajo, tomar un par de horas para dedicarlas a algo más, que no sea la familia. Pero el día de hoy vamos a enriquecer un poco más el conocimiento. Bueno, como les comentaba mi compañero Esteban, realmente la empresa se dedica a hacer muchas cosas. Tiene muchas gamas de productos, pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en la cuestión de sismo. Okay. Vamos a ver
los siguientes temas. Van a ser rápidos. El primero es comportamiento del elemento estructural y anclajes. El segundo, teoría del anclaje, cargas y fallas. El tercero, anclajes sísmicos metálicos. El siguiente, anclajes sísmicos químicos en inyección y en ampolleta. Y posteriormente vamos a seguir con programa de cálculo CFIX. Y hasta el último les voy a mostrar un caso práctico de reforzamiento. Ok. Cuando sucede un sismo, ¿qué es lo que sucede? Ese marco que vieron ahí tiende a tener movimientos. Esos movimientos, bueno, ¿a dónde van directamente? A nuestra estructura, al concreto y al acero. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una masa? Una masa como esta. Esa masa va a estar anclada por, como lo decía el título, un anclaje post-instalado. Realmente es algo totalmente fuera de la estructura que cada uno de ustedes diseñó. ¿Qué sucede ahí? Ok. Cuando se presenta ese sismo, claro que la va a afectar. Puede llegar al momento de que después del sismo haya un desplazamiento o inclusive, en el mejor caso, que la carga se mantenga. Ok. Algo aquí muy importante. Cuando hay un desplazamiento, pero no hay una falla y las cargas se mantienen, ¿cómo se puede calcular eso? ¿Cómo puedo yo saber que realmente esa fijación post-instalada que yo acabo de hacer, no va a fallar? Hay un método, el cual es por parte de una aprobación ICC, que se utiliza mucho en Estados Unidos, la cual me habla de un grado sismo, de un sismo tipo C1. ¿Qué es un sismo tipo C1? Esto va a estar enfocado a un ancho de abertura que nos dice que es de 0.5 milímetros. ¿A qué hace referencia esos 0.5 milímetros? Bueno, cuando se presenta un sismo, el anclaje va a tener estos movimientos. Dependiendo de hacia dónde se mueva ese marco, va a generar una presión o una fisura. En este caso, una grieta. ¿Qué sucede ahí? Si es un anclaje que no cuenta con una homologación para sismo, se puede desprender. Simplemente va a fallar la fijación. Si después de ese sismo se presentan unas aberturas todavía mucho más grandes, de cuánto habíamos dicho, de 0.5 milímetros, quiere decir que el anclaje que nosotros utilizamos para el cálculo no era el adecuado. ¿Por qué? Porque va a ir de la mano con las condiciones sísmicas de la zona. Sabemos que la Ciudad de México es altamente sísmica. ¿Ok? ¿Qué pasaría ahí? Se tendría que optar por un método de cálculo el cual me va a permitir un sismo distinto, o más bien un comportamiento ante el sismo distinto. Para el caso de ICC yo les comentaba que era una abertura de 0.5 milímetros. Esa abertura es donde se genera la grieta cuando hacemos la perforación para colocar un anclaje. El otro método de cálculo es por una ETA, una aprobación técnica europea, la cual me va a decir que puede funcionar un anclaje hasta una abertura de 0.8 milímetros. ¿Qué pasa si se va más allá? Pues realmente podría llegar a fallar toda la estructura, porque ya es una grieta muy considerable. ¿Cómo funcionan estos anclajes? Realmente cada uno de nosotros sabemos que cuando lo colocamos simplemente se barrena, se inserta el anclaje y se da un par de aprietes.
La gran mayoría de ellos funciona, ¿por qué? Por una fricción. Pero ¿qué hace internamente cuando se presenta un sismo? Esta es la grieta de las que le comentaba. Cuando se presenta el sismo, en la parte superior se va a generar una fisura. A esa fisura es la que hace referencia un C1 o un C2. Dependiendo del movimiento del sismo, puede funcionar a tracción o a compresión. Aquí lo más crítico sería cuando está a tensión. ¿Por qué? Porque todas las partículas van a estar separadas y puede llegar a fallar el anclaje. Cuando está a compresión no va a haber ningún problema, pero sabemos que esto es un periodo que va a estar oscilando continuamente. ¿Por cuánto? Puede ser 30 segundos, un minuto. Realmente un minuto pues ya acabaría con la estructura, ¿no? Ok. ¿Cómo funcionan estos anclajes? Funcionan muy parecido a la suspensión de un auto, la cual va a ir disipando esa fuerza por medio de ¿qué? De un juego. Cuando se presenta la fuerza, va a subir y bajar ese anclaje, como una suspensión de un auto. ¿No se fue? Ah, ya se quería ir. Ok. Vamos a ver si regresa un poco. Vale. Anclajes metálicos sísmicos. No dudo que muchos de ustedes lo conozcan, pero hay diferentes tipos, desde el muy básico, que es el que podemos inclusive encontrar en cualquier ferretería, hasta uno ya muy especializado como lo es este. Este va a funcionar de la manera que acabamos de ver, como una suspensión de un auto. ¿Por qué? Porque en esta sección cuenta con una doble cuña, con una doble camisa, la cual va a ser una fijación por expansión muy fuerte al concreto, la cual va a permitir que cuando se presente ese sismo, juegue dentro del barreno, sin desplazarse. No solamente tiene esa homologación sísmica para C1 y C2, sino también tiene una homologación para su uso en estructuras las cuales pueden llegar a presentar o estar dentro de un incendio. Eso es muy importante porque en muchas ocasiones solamente se llega a diseñar por sismo o por incendio, pero es muy difícil que alguien haga los dos cálculos. ¿Por qué? Porque sería una estructura muy sobrecalculada, muy estable, muy robusta. De hecho, este anclaje me fascina. ¿Por qué? Porque les comentaba, no solamente es la cuestión sísmica, no solamente es para concreto fisurado o concreto no fisurado, sino también la cuestión del fuego. Este anclaje puede soportar hasta 120 minutos en un conato de incendio. Eso quiere decir que, vamos a decir que hubo la mala suerte, se generó el sismo y posterior a eso hubo un incendio, yo tendría la protección de ambos. Gracias. ¿Se prende? Ok. Por favor, ¿le puedes dar clic? Ok. Esta es la manera en la que se instala un anclaje de estos. Un anclaje metálico. No, es dentro del recuadro. Sí, gracias. Como les comentaba, bueno, este es un anclaje que tiene homologación sísmica, tiene homologación contra fuego, e inclusive es un acero no convencional. Este es un acero grado 5.8. Quiere decir que su FY es muy alto, a diferencia de cualquier acero dulce que se puede comprar en cualquier lugar. Simplemente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se hace la perforación
Aquí la perforación es la broca es del mismo diámetro que el anclaje que se va a colocar. Siempre se recomienda extraer todo ese polvo que se generó con la perforación. ¿Por qué? Porque se puede quedar comprimido al fondo y si nosotros habíamos calculado este anclaje para cierto empotramiento, pues no lo va a cumplir. ¿Y cuál es el problema de que no lo cumpla? Pueden bajar esas cargas con las cuales ya habíamos diseñado. Se coloca a golpe y simplemente se aprieta, se le da un par de aprietos. Como se vio en el video, la camisa se recorre hacia el fondo, haciendo la expansión por medio del cono. Esa es la camisa que va a estar, se podría decir, jugando cuando se presente un sismo, la cual va a permitir ese movimiento del anclaje sin que llegue a fallar. Okay. ¿La siguiente? Sí, la siguiente, por favor. Ok. Este anclaje es muy parecido al otro, ¿por qué? Porque también es un anclaje sísmico e inclusive tiene su certificación contra fuego. Estamos hablando de también 120 minutos en un conato de un incendio. Aparte de eso, soporta el método de cálculo por ETA y por ICC para la cuestión del aceite. Este anclaje tiene una doble función, la cual es dar cargas muy altas a cortante e inclusive una doble expansión. ¿Por qué? Porque en esta parte, este anillo negro lo que va a hacer es formar una especie de empaque dentro del barreno junto con la camisa de expansión. Entonces estaría trabajando a una doble expansión. ¿Qué otra diferencia hay con respecto al primero que vimos? Que este no tiende a salir ningún perno, es totalmente ciego. ¿Cómo se coloca? Simplemente se hace el barreno, se hace la limpieza como se comentaba, se coloca el anclaje a base de golpe, se da un par de apriete y queda totalmente listo el anclaje. Ok. Aquí este funciona como un anclaje de camisa. El diámetro del perno es distinto al del exterior del anclaje. De hecho es más robusto. Por eso permite las cargas más altas a cortante. También tiene, como les decía, la homologación C1 y C2. ¿Qué es lo que se hace? Al igual que el anterior, simplemente se barrena, se coloca a golpe y se aprieta el anclaje. Pero esto es lo que les decía. El anillo negro hace una forma de empaque, la cual va a hacer que cuando se presente ese sismo no se desplace el anclaje. ¿Por qué? Por esa doble expansión. De hecho, bueno, esta es una versión especial, la cual me permite usar una varilla roscada o inclusive un tornillo, porque este es de cuerda interna. Okay. Ahora, ¿cómo funcionan estos anclajes? Les decía que es por una presión de expansión, la cual va a estar sometiendo a una carga al concreto, lo va a estar agrediendo. Por eso es muy importante que si se van a calcular con este tipo de anclajes o se va a hacer la recomendación del uso de estos, es utilizar el mejor. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Esto es una falla de un anclaje. ¿Esto por qué llega a suceder? En primera, porque a lo mejor el concreto es muy pobre. En segunda, porque lo sometieron a una carga más allá de la cual va a soportar el anclaje. O inclusive porque no se respetaron ciertas distancias. Algo muy importante, para este tipo de anclajes
siempre va a ser constante este ángulo. Ahora, ¿cómo funciona un anclaje? Va a tener, en este caso, un S crítico y un C crítico. ¿Qué es un S crítico? Un S crítico es una separación entre anclajes, la cual debemos de cumplir. Y un C crítico es una distancia al borde. ¿Por qué es muy importante esto? Cuando se diseña una placa de acero, siempre se busca cuál es la línea de falla, cuál va a ser la línea más probable que puede tener esa placa de acero. ¿Por qué? A lo mejor por el número de barrenos que tiene. Esto es muy similar. Dependiendo de cuántos anclajes va a tener esa placa que vamos a fijar, lo que puede llegar a fallar ahí es el concreto. Aquí me hablan que teóricamente, por todos los ensayos que se hicieron, el S crítico sería 3 veces el empotramiento y el C crítico, que es al borde, sería solamente de 1.5 veces el empotramiento. Aquí ya se ve más claramente la cuestión de ese crítico, que hablábamos de una separación entre anclajes. Habrá quienes digan, bueno, a lo mejor si yo voy a empotrar 5 pulgadas, me va a arrojar una distancia muy grande. Pero esto es meramente teórico. ¿Cómo se puede hacer todo ese tipo de cálculos? Adelante lo vamos a ir viendo. Cuando no se llegan a respetar todo ese tipo de distancias que son muy cruciales a la hora de hacer una fijación, pueden llegar a suceder esto. Y realmente esto es muy común. ¿Por qué? Porque la sección de concreto puede ser muy esbelta o, como les comentaba en un principio, puede ser de una resistencia muy baja. Y aparte, si a eso sumamos el hecho de que no se respetaron esas distancias entre anclajes, es muy probable que cuando se presente una falla, y no solamente una falla, no solamente por una carga sísmica, sino por la misma carga muerta, puede llegar a fallar. O de esta otra manera. Como les comentaba, esto es muy común. ¿Cuál es el problema de que llegue a suceder esto? El problema es de que ya se le hizo un daño a la estructura. Y entonces hay que traer a alguien para que la repare, y eso representa todavía mucho más costo. ¿Qué pasa cuando tenemos requerimientos muy altos? Hablando de a lo mejor una carga muy alta, una sección de concreto muy esbelta y de una resistencia pobre. Si se coloca un anclaje de expansión como el anterior, puede llegar a suceder lo de las imágenes. Ahí es cuando nosotros podemos optar por un anclaje químico. ¿Cuál es la ventaja de un anclaje químico? Que va a trabajar por adherencia. Es como si desde un principio, cuando estaban haciendo el armado, se hubiesen dejado esas varillas ahí para recibir la estructura o inclusive para alguna conexión. ¿Cuál es la ventaja? Que nos va a permitir distancias entre anclajes muy cercanas, distancias al borde muy cercanas e inclusive cargas muy altas. Como les decía, este es un anclaje químico que va a funcionar por adhesión. Es un método distinto para su colocación. ¿Qué es lo que se requiere? En este caso, hay dos presentaciones, que puede ser una ampolleta o un cartucho de inyección. Algo muy importante, hay anclajes químicos que son de fraguado muy rápido, los cuales en 5 minutos pueden trabajar. ¿Por qué les hago este comentario? Porque hay quienes dicen, bueno, yo opto mejor por un anclaje metálico, porque desde ese momento puede recibir cualquier tipo de carga. Pero hay anclajes químicos que solamente en 5 minutos ya pueden funcionar.
¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Se hace una perforación. Aquí ya es una limpieza más rigurosa. Hablando de que se tiene que sopletear para extraer todo el polvo y un cepillado con un cepillo de alambre. ¿Por qué es esto? Es como si cada uno de nosotros tomara un masquite y primero lo pegara en talco y posteriormente lo pusiera en una ventana, en un muro. ¿Qué va a suceder ahí? No va a tener ningún tipo de adherencia. Eso es muy importante. Si no se hace esa limpieza, la carga puede llegar a bajar hasta en un 60%. La ampolleta. Esta ampolleta es de fácil uso y realmente es muy sencilla, tanto calcular su rendimiento como calcular cuántas fijaciones son las que yo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque esto es 1 a 1. Si yo voy a hacer 10 perforaciones, solamente requiero 10 ampolletas, a la diferencia de un cartucho. Ahí se tiene que hacer un cálculo volumétrico. Para la ampolleta se hace el barreno, se coloca la ampolleta y después con una varilla especial, la cual tiene punta de zigzag y cabeza hexagonal, se rompe la ampolleta y queda lista. Esa varilla con cabeza hexagonal es especial. ¿Por qué? Porque va a funcionar como si fuera una broca. Va a romper la ampolleta y la va a mezclar. Para cuando tenemos requerimientos altos, hablando de que a lo mejor es empotramientos muy profundos de 10, 20, 30, 50, hasta 1 metro de profundidad, si se utiliza un anclaje de fraguado rápido como el anterior, es muy probable que no entre la varilla en su totalidad. ¿Qué va a representar eso? Cargas más bajas y una probabilidad más alta de que falle esa fijación. Y no es el hecho porque se instaló mal o inclusive se haya calculado mal. No. Puede ser simplemente por la cuestión del fraguado, porque no entró en su totalidad ese anclaje. Este anclaje también es sísmico. De hecho, este es el único en el mercado que actualmente tiene un retardo en un conato de incendio de hasta 240 minutos. Eso es mucho para una fijación. Algo muy importante, como ahorita que empezó a llover, si a lo mejor lo están instalando y esos barrenos se llenan totalmente de agua, no es necesario extraer el agua, se puede anclar directamente. ¿Por qué? Porque al ser un epóxico no se va a mezclar con el agua. Se va a colocar muy parecido al anterior, la cuestión de perforar, hacer la limpieza e inyectar. Algo muy importante de este tipo de anclaje. En estos cartuchos, bueno, como lo ven, lleva una resina y un catalizador que están totalmente separados. Eso es muy importante porque no se van a mezclar en la punta del cartucho. Eso quiere decir que si a lo mejor yo no me terminé ese anclaje, yo simplemente lo puedo tapar y lo puedo subir, lo puedo utilizar posteriormente. ¿Cuánto? Hasta que la fecha de caducidad lo diga. Y realmente este anclaje tiene una fecha de caducidad muy larga. Ok. Como les comentaba, simplemente se hace la perforación e inclusive tiene una homologación para su uso con rocas de diamante. Cuando se hacen esos barrenos totalmente lisos, se puede utilizar esta anclaje. Eso es muy importante porque no cualquier mortero de inyección o cualquier fijación tiene buena adhesión en ese tipo de barrenos. Cuando se presenta la carga, se puede llegar a salir. Ok, ya que se hizo la perforación,
se coloca el mortero en un dispensador. Lo principal es siempre verificar que el mortero esté totalmente mezclado. Posterior a eso, se rellena el barreno solamente 3/4 partes. Si yo lo relleno de más, lo que va a suceder es que voy a desperdiciar demasiado. Y ya, después simplemente se coloca el anclaje con la mano. Vamos a adelantar. ¿Cómo se hace todo ese cálculo? ¿Cómo sé realmente qué anclaje es el que yo puedo utilizar o cómo elegir el más adecuado para el tipo de aplicación que yo tengo? Con la ayuda de un software, de hecho es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya no lo tengo que hacer a mano. Este software es totalmente gratuito, de hecho lo pueden descargar en su libreta, viene un código QR, el cual si ustedes lo leen, los va a mandar directamente a la descarga de ese software. Lo único que les pide es que se registren porque a su correo les manda una licencia. Con esa licencia lo pueden utilizar de por vida. ¿Qué es lo que pueden hacer con ese software? Pueden hacer cálculos de anclajes, hablando de anclajes metálicos y anclajes químicos. ¿Para qué tipo de usos? Pueden ser barandales, pueden ser placas, marcos o inclusive reforzamientos. Ahí está. Ok. Regreso. Esta es la plataforma sobre la cual trabaja. Aquí ustedes pueden ir modulando todo ese tipo de conexiones e inclusive tiene una opción para la cuestión de soportería. En esta sección, que es la de CEFIX, ahí pueden ustedes echar a volar su imaginación. Yo sé que se escucha trillado, pero realmente es así. Ustedes pueden diseñar cualquier tipo de placa con la forma que tenga, el número de anclajes que sea. ¿Para qué sirve esto? Bueno, les va a generar esas memorias de cálculo, las cuales van a avalar esa aplicación. Y no solamente por un cálculo estático, puede ser un cálculo estático, un cálculo dinámico, un cálculo por sismo o inclusive hasta por fuego. Y cada una de esas aplicaciones que tienen las pueden ir validando por cada uno de los casos que tengan. Algo muy importante también, todo este software es compatible con CAD, entonces pueden exportar todos esos diseños directamente a AutoCAD, lo cual va a ahorrar todavía más tiempo para hacer esas recomendaciones. Okay. Ahora, ¿ustedes conocen este edificio? ¿No? Ok. Este edificio está en Coquimbo, ahí en Lindavista. De hecho, sufrió daños en el sismo del 2017. E inclusive, cuando estuvieron haciendo los reportajes y demás, hablaron de que un edificio que estaba detrás de se tenía que derrumbar, porque fue uno de los que colapsó. Se salvó, porque la estructura realmente no tenía gran daño, pero no era habitable, por lo cual se tenía que hacer un reforzamiento. ¿Qué era lo que se tenía que hacer ahí? A ver, alguno de ustedes que me digan qué es lo que se tiene que hacer en este edificio, a simple vista. Ajá, las columnas. ¿Qué más? Las traves, losas, e inclusive en esta sección lo que se hizo fue colocar muros de concreto para rigidizar ese edificio. ¿Cómo se hizo? Con ayuda del software y dentro de la plataforma se hizo todo ese cálculo. Realmente esa sección iba a estar anclada directamente a la cimentación y ya de ahí de la cimentación era donde iba a seguir la cuestión de los anclajes. Se hizo todo un cálculo para poder obtener cuál era la varilla más adecuada, cuáles eran los empotramientos, qué cargas iban a recibir. Realmente si todo esto se hiciera a mano, llevaría mucho tiempo. Y estos cálculos en el software son no más
de 15 minutos. Mientras uno tenga todos los datos, resistencia de concreto, cuál es el armado e inclusive las secciones, se puede hacer muy rápido. Como les comentaba, estos cálculos pueden estar basados en ETA o en ACI. Ya después de que se hizo toda esta recomendación, se generaron las memorias de cálculo para bajar esa aplicación. Realmente, aquí lo más importante, o sobre lo que se diseñó, fue sobre un cortante. Los cortantes, en el caso del software, sobrepasaban los requeridos por el estructurista. Y eso, bueno, representa un OK, tanto para su aplicación como para la marca. Ya después de esa validación, ¿qué fue lo que se hizo? Se empezaron a hacer perforaciones, eso incluye todas las columnas, las losas y la cimentación, para después colocar anclajes químicos y fijar varillas. En este caso fueron varillas del número 6, las cuales estaban separadas a cada 15 centímetros. Se iba a hacer un emparrillado para posteriormente colocar ese muro que veíamos que hacía falta. Y de esta manera es en la que se iba a trabajar. ¿Ok? Y, bueno, pues yo sé que fue rápido, que a lo mejor algunos estaban un poquito perdiendo la atención, pero muchas gracias. Realmente muchas gracias por asistir. Si tienen alguna pregunta, están a sus órdenes los ingenieros. Pregunta para los anclajes químicos que son el depósito y el grupo del adhesivo, ¿también se pueden aplicar en roca? Ok. Muy buena pregunta, mira. Realmente sí se pueden aplicar. ¿De qué va a depender? Va a depender mucho. Gracias. Va a depender. ¿De qué va a depender? Va a depender mucho de la resistencia de la roca. Personalmente, yo he hecho pruebas e inclusive hace más o menos dos años y medio hice unas fijaciones en Hidalgo. Estaban reestructurando una iglesia, la cual tenía muros de basalto. Y el basalto tenía una resistencia más o menos de 800 kilogramos. ¿Funciona? Sí funciona. ¿Alguna otra duda? El costo de los productos en comparación con los del mercado, por ejemplo, de la competencia de SICA o de Comex. Bueno, la parte de los precios pues siempre están en relación al volumen. Los precios que manejamos en México son precios de mercado, o sea, son precios muy competitivos, que compiten con marcas premium, y este rango de precios son adecuados. Entonces, sí depende mucho de la aplicación por los volúmenes, pero son precios que son accesibles para el mercado de México. Mencionaba que aún lloviendo el anclaje químico todavía servía. ¿No sucede algo parecido como con el fuego, que se pierda adherencia aunque no se mezcle con el agua, o que genere una pérdida ahí de fricción? Ok, muy buena pregunta. ¿Cómo funciona este anclaje químico? Bueno, uno de los principales datos
es la densidad. Tiene una densidad mucho más alta que el agua, lo que va a hacer que en el momento que se esté inyectando, va a ir sacando toda esa agua. En segunda, no se va a mezclar con el agua, lo cual va a hacer que no pierda ningún tipo de carga. E inclusive, como les comentaba, tiene homologación para que se pueda colocar, no solamente en el hecho de que a lo mejor ahorita está lloviendo y se humedeció ese barreno. Se puede colocar inclusive en inmersión, hablando de concretos que están totalmente sumergidos en agua. No va a perder su propiedad y no va a perder carga. La única afectación que sufre un equipo cuando es instalado en barrenos saturados es el tiempo de curado. Entonces, el tiempo de curado se va al doble. Además, en el caso de Supercon, que fueron los tiempos que vieron, que era de 5 minutos, es bastante rápido en el cápsula, se va a 10 minutos. En el caso del epóxico, si la temperatura está entre los 15 a los 20 grados, si dice que son 12 horas de tiempo de curado, se va a ir al doble a 24 para poderlo cargar al 100%. Entonces, esa es la única afectación que sufre cuando hay presencia de agua. Incluso si está húmedo el barreno o está saturado, esa es la única afectación que sufre. Y en esos casos es más considerable la limpieza del barreno que la saturación de agua. Buenas tardes. El rango de diámetros que maneja para este tipo de anclajes. Ok, en el caso del anclaje de fraguado rápido, se puede colocar hasta con varillas de 1,5. ¿Por qué? Por lo que les comentaba de que como es muy rápido el anclaje, se va a fraguar y ya no va a ser posible instalarlo. En la cuestión del epóxico, pues, se han hecho pruebas inclusive hasta las 2 pulgadas. En los anclajes metálicos, el primero, el tipo perno, se tiene hasta 1 pulgada. E inclusive también el de camisa está hasta 1 pulgada. Buenas tardes. Yo quisiera saber si existe un curso para eludir el tóxico. Sí, precisamente estábamos comentando con los ingenieros, el ingeniero Juan Manuel y el ingeniero Esteban, que por supuesto esta fue una charla, una plática muy rápida, pero se está organizando para todos los interesados, se está organizando un curso taller, ¿sí?, para el diseño, un caso práctico y proyecto de anclajes y cortafuegos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Okay. Sí hay unos anclajes los cuales te van a funcionar. ¿Conoces el anclaje tipo mariposa? Que lo sujeta en la parte trasera de la madera e inclusive enfrente. Van a funcionar de esa manera. Si es que esté dentro totalmente de la madera, te puede funcionar, sí, pero la carga puede ser realmente baja. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del tipo de madera. Pero de que te puede funcionar, te puede funcionar. Yo te recomendaría que en todo caso primero se hiciera una pequeña prueba para ver cómo funciona. Pero ahí estaríamos hablando más de un anclaje de nylon. Bueno, ¿Y los productos se comercializan en cualquier punto de distribución de material para construcción a través de distribuidores autorizados? Bueno, tenemos diferentes canales de venta. Está una línea telefónica que vienen los trípticos que les entregaron hace unos minutos. Y aquí me acompañan compañeros míos, los cuales estamos en el área comercial, que podemos atender directamente la necesidad de
como les comentábamos al principio, son soluciones hechas a medida. Hay una estabilización de soluciones siempre, pero pues, como en este caso, pues, para las estructuras no hay recetas de cocina, entonces se hace una recomendación específica para los casos que ustedes requieran. Entonces, terminando la conferencia, nos acercamos, damos nuestras tarjetas de presentación para tener contacto. Hay lugares, hay en algunos lugares de la República donde pueden encontrar nuestros productos en caso de que nosotros no tengamos disponibilidad. Y bueno, esos son los canales con los que contamos para suministrar los productos. Bueno, antes de terminar esta reunión con ustedes, le vamos a pedir al ingeniero Raúl Vera, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, que les entregue un reconocimiento al ingeniero Esteban de León y al ingeniero Juan Manuel Hernández. Bien, pues a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, agradecemos al ingeniero Esteban de León por la presentación de la empresa Fisher en este evento. Muchas gracias. Del mismo modo, le agradecemos al ingeniero Juan Manuel Fernández por su brillante plática sobre anclajes de fijación en el soporte para sismo. Muchas gracias. Como ustedes saben, en este mes hay algunos eventos aquí en el colegio y les queremos hacer una atenta invitación para el día 22 de junio para que participen en la tercera carrera atlética que organiza este colegio con motivo del